En la clase de estadística del día de hoy vamos a explicar la distribución de frecuencias de valores agrupados. Se llaman de valores agrupados porque se utilizan intervalos o clases. Entonces vamos a explicar cómo realizar esas clases y después cómo realizar la distribución de frecuencias. Tenemos el resultado de 45 alumnos de un examen. Tenemos los resultados, aquí están en desorden, conforme la lista, conforme fueron pasando, pues se obtuvieron estos resultados. Lo que vamos a hacer a continuación es indicar los pasos, porque hay varios pasos a seguir, que no son nada difíciles. El primer paso que se va a realizar es encontrar el rango. Para encontrar el rango solo es una diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. Entonces, por eso hablamos del máximo menos el mínimo. Esto nos va a servir más adelante para realizar los intervalos. Pero lo primero es encontrar el rango. Entonces, en este caso, mi rango va a ser el dato más grande menos el dato más pequeño. Ubicamos acá. Entonces, el dato más grande es 90. Si observamos entre todos los resultados, el dato más grande es 90. Y le vamos a restar el dato más pequeño, que en este caso es 34. Con esto a 90 le quitamos 34 y nos da un valor de 56. Repito, este número nos va a servir más adelante. Entonces ya tenemos el rango. Después tenemos como segundo paso es elegir cuántas clases. Entonces yo voy a seleccionar el número de clases o intervalos. Entonces, cuando hablo de clases es lo mismo que hablar de intervalos. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? ¿Sí? Entonces, eso es un intervalo, es un pedazo, es una porción de datos. Entonces, desde donde va a iniciar, desde un punto, desde un valor y va a terminar en otro. Entonces, voy a tener un intervalo. Entonces, los intervalos yo puedo elegir. Van a ir desde 5 intervalos hasta 18 intervalos. De acuerdo a la cantidad de datos, de acuerdo a lo que a mí me convenga, yo elijo. ¿Sí? Entonces aquí ahorita no vamos a hablar de una fórmula para saber cuántos intervalos, sino simplemente vamos a elegir que no sean menos de 5 ni mayor a 18. Repito, eso va a depender mucho de la cantidad de datos que tengamos. Entonces yo voy a seleccionar 7 clases o intervalos. Repito, al hablar de clases o intervalos es lo mismo, 7 clases o intervalos. Entonces yo elegí cuántas clases o intervalos era el que quería. Entonces yo voy a hablar de 7 clases. Cada clase o cada intervalo va a tener una amplitud. Entonces vamos a explicar la amplitud, o sea, el tamaño. De cuánto va a ser el tamaño de cada intervalo. De 5 en 5, de 10 en 10, de 6 en 6, de cuánto. Entonces eso es lo que yo voy a elegir. Para hacer la amplitud, entonces yo voy a tener lo siguiente. Vamos a tener el rango. Yo voy a tener el rango, que es el que acabamos de calcular anteriormente, dividido el número de clases. Número de clases. En este caso, la amplitud o mi amplitud va a quedar de la siguiente manera. Mi amplitud va a ser igual al rango, como lo menciona acá, que hablamos que era de 56. Dividido entre el número de clases, que es 7. Y 56 dividido 7 nos da 8. No siempre nos va a dar una división exacta. Si nos da un decimal, pues vamos a aproximar. En este caso fue exacta 8. Eso significa que cada clase va a tener una amplitud de 8. ¿Cómo así? Observemos las clases. Veamos las clases que nos van a quedar. Observamos que el dato más pequeño era 34. ¿Sí? Entonces voy a empezar desde acá. Entonces la primer clase, la clase número 1 va a ser, vamos a empezar desde 34. Y le vamos a, la amplitud es de 8. Entonces yo voy a empezar a contar desde 34. 34 va a ser mi número 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Entonces mi primer clase o mi primer intervalo va a empezar desde 34 hasta 41. ¿Sí? Es muy importante eso, empezar desde 34 como el número 1. ¿Por qué es 8? Porque eso nos dio la amplitud. Entonces la amplitud es de 8. Eso va a ser muy importante el tomarlo en cuenta.
Este primer numerito de acá se va a llamar o va a tener el nombre del límite inferior. Y este de acá va a tener el nombre del límite superior. Esos son los límites para la primera clase. Entonces, la primera clase va a empezar desde 34 y terminar en 41. La siguiente va a empezar desde 42. Entonces yo voy a contar 42 como mi número 1. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Entonces tengo hasta 49. La siguiente clase pues debería de empezar en 50. 50 va a ser el primero. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, hasta 57. ¿Sí? ¿Cuántas clases debo de tener? Debo de tener 7 clases, porque esas son las clases que yo había indicado que iba a tener o que iba a hacer uso. Entonces voy a seguir construyendo aquí las clases. Entonces la siguiente clase iría desde 58 hasta 65. La siguiente clase iría desde 66 hasta 73. La siguiente clase iría desde 74 hasta 81. La siguiente iría desde 82 hasta 89. Y la última clase iría desde 90 hasta 97. Entonces yo aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Entonces yo voy a tener estas clases, que son las que a mí me van a utilizar. Observemos que el 7 es un valor aproximado, ¿sí? Porque va a depender mucho si en la última clase entra el valor más grande. ¿Sí? Entonces, para recapitular, dijimos que lo primero que hacemos es sacar el rango. Después seleccionamos cuántas clases. Estas pueden cambiar de acuerdo a mis necesidades. La amplitud me dice de qué tamaño es cada intervalo. Es de 8. Eso significa que voy a empezar desde 34, que es el número más pequeño. Y voy a contar 8 a partir de este. Tengo mi límite inferior y mi límite superior. Aunque yo hable de 7 clases, me salieron 8. ¿Por qué? Porque el número más grande es 90. Si yo solo usara 7 clases, no entraría el número más grande. Entonces por eso tuve que agregar una más. Por eso, como dije, va a ser algo de forma empírica. Esto lo vamos a pasar ya a una tabla. Mi tabla queda de la siguiente forma. Esta tabla es la que nos interesa. Esta es la que tenemos que armar. Intervalos de clase o las clases, tabulación y la frecuencia. Como vimos anteriormente, la frecuencia es cuántas veces se repite un valor. Entonces vamos a ver lo siguiente. Los intervalos, como dijimos, el intervalo número 1 o la clase número 1 era de 34, desde 34 hasta 41. La siguiente era de 42 a 49. La siguiente era de 50 a 57. La siguiente es de 58 a 65. Cada una de ellas tiene una amplitud de 8, recordemos. Desde 66 hasta 73. Desde 74 hasta 81. Y desde 82 hasta 89. Hasta aquí yo tendría mis 7 clases. Pero repito, el valor más grande, que es 90, no entraría solo en 7 clases. Entonces por eso tuve que agregar una clase más, que eso puede suceder, no hay problema. Entonces se puede modificar de acuerdo a lo que uno vaya necesitando. La tabulación simplemente se refiere a contar. En este caso, el primer intervalo o la primera clase va desde 34 hasta 41. ¿Cuántos valores hay que entran desde 34 hasta 41? Eso es lo que yo tengo que ver acá en mis datos. Entonces yo tengo que ver cuántos datos hay. Tengo este 34 y tengo el 36. Si busco alguno más que vaya desde el 34 hasta 41, ya no hay. Entonces, ¿cuántos hay? Pues tengo 2. Entonces yo aquí esta es mi tabulación, ¿sí? La frecuencia me dice cuántos hay. Entonces hay 2. Eso es lo que me está diciendo la tabulación. ¿Cuántos hay? Y aquí ya lo escribo como una frecuencia con un valor como 2. ¿Cuántos valores hay desde 42 hasta 49? Eso es lo que quiero saber a continuación. Entonces yo necesito saber cuántos valores entran ahí. Tengo este 45, tengo este otro 45, dice que llega hasta 49.
tengo este 48, si hubiera algún 49 lo tendría que incluir, pero como ya no hay, entonces aquí hay 1, hay 2, hay 3. Por lo tanto, aquí ya lo convierto a un valor numérico, 3. Y así sucesivamente. ¿Cuántos valores hay desde entre 50 y 57? ¿Cuántos valores hay desde 58 hasta 65? Y voy llenando la correspondiente tabla. Para eso, repito, tengo que observar los datos. Entonces voy contando cuántos hay. Solo habían dos valores de 34 a 36. Aquí están los dos. Desde 42 a 49 habían 3. 1, 2, 3. Ya no hay ninguno más. Entonces aquí está el 3. Y así me voy contando sucesivamente con cada clase o con cada intervalo hasta completar mi tabla. Después de hacer la tabulación, de ir contando cuántos hay, entonces ya podemos hablar de las frecuencias. Entonces recordemos que aquí solo voy contando cuántos hay entre cada uno de estos intervalos, desde 50 a 57, desde 58 hasta 65, desde 66 hasta 73. Voy haciendo la tabulación y aquí ya solo voy escribiendo los valores correspondientes. Aquí tenía 2, aquí tenía 5, aquí tenía 8, aquí aparecieron 9, aquí aparecieron 9, aquí aparecieron 7. Y aquí tenemos 2. Al final, en las frecuencias lo que voy a hacer es una sumatoria. Recordemos que ya vimos sumatorias. Este símbolo es sigma mayúscula, me dice que hay que sumar. ¿Qué voy a sumar? Las frecuencias. Eso significa que voy a sumar 2 más 3 más 5 más 8 más 9 más 9 más 7 más 2. Eso es lo que me da a entender esto. Que sume las frecuencias. Entonces, cuando yo sumo todas las frecuencias, me debe dar el total de datos, 45. ¿Y cuántos tenía yo aquí? Tenía yo 45. Si la cantidad de datos original no coincide con las frecuencias a la hora de sumar, eso significa que tomé algún dato de más o algún dato de menos. Entonces tienen que coincidir. Entonces al hacer la sumatoria de las frecuencias me debe dar la cantidad total de datos. Veamos, lo primero que hice fue escoger el rango. Después las clases, que como dije puede cambiar dependiendo de la necesidad de que yo vaya a tener. La amplitud, que se refiere al tamaño, que si me da decimal puedo aproximar. Tengo un límite inferior, tengo un límite superior para cada uno de ellos. Límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior. Tengo la amplitud de cada una de ellas. Había hablado de 7, pero tuve que agregar una más para que me pudieran entrar los últimos dos datos faltantes que tenía acá. Cuando yo hago esto, cuando yo termino de hacer la tabulación, la frecuencia, hago la suma de las frecuencias. Eso es lo que me da a entender acá, que sume 2 más 3 más 5 más 8 más 9 más 9 más 7 más 2. Y eso me da 45, que coincide con la cantidad de datos totales originales que tenía yo al principio. Vamos a hacer ahora un análisis solo del primer intervalo para explicar algunas cosas. Entonces voy a hablar del siguiente intervalo, o clase, que va desde 34 hasta 41. Voy a analizar esta parte. Lo primero es que voy a hablar de un límite aparente inferior. Límite aparente inferior, que simplemente es el 34. Ese es mi límite aparente inferior. Obviamente, si hay un límite aparente inferior, voy a tener un límite aparente superior. En ese caso, pues sería el 41. Entonces, tengo estos dos, ¿verdad? Mi límite aparente inferior, mi límite aparente superior. Voy a tener también algo llamado límites reales. Los límites reales solo se le suma 0.5 a cada límite inferior y superior. Por ejemplo, aquí los límites reales serían 34.5 y 41.5. Solamente se le está sumando un 0.5. Si yo quisiera, por ejemplo, el límite real del segundo intervalo sería 42.5 y 49.5. Si yo quisiera los límites reales del tercer intervalo sería 50.5 y 57.5, y así sucesivamente. Ya sabemos que el ancho de clase es de 8, como lo vimos anteriormente, y también vamos a hablar de la marca de clase. La marca de clase es la cantidad que está en medio del intervalo. Entonces, de 34 a 41 yo quiero la marca de clase, o sea, el punto medio entre estas dos. Entonces, lo que voy a hacer para la marca de clase es sumar 34 más 41
y dividirla entre 2 para tener mi marca de clase. Solamente es una suma del límite inferior más el límite superior dividido 2. Entonces eso me da un 37.5. Esa sería la marca de clase. Esas son solo algunas de las cuestiones que aparecen para cada límite. Cada límite va a tener un límite aparente inferior, un límite aparente superior, límites reales que, como repito, solo se le suma un 0.5, y también vamos a hablar de una marca de clase. Sumo el límite inferior con el límite superior, lo divido entre 2 y automáticamente tengo la marca de clase. Así fácil se calculan las marcas de clase, y repito, son algunas de las cosas que nos van a venir probablemente en algunas tablas más adelante. Ahora vamos a explicar la distribución porcentual acumulativa. Ahí vamos a ver este ejemplo. Vamos a tener aquí 35 velocidades de automóviles medidas en kilómetros por hora. Esto es de alguna información como esta, en donde se tuvo que hacer todo este procedimiento para llegar a elaborar la clase. La única diferencia es que aquí en esta no aparece la tabulación, solo aparece las clases y las frecuencias, nada más. La tabulación no aparece, no es necesario. FA significa, esta FA es la frecuencia acumulada. Por eso tiene ese nombre, FA, frecuencia acumulada. ¿Y a qué nos referimos con la frecuencia acumulada? Fácil. Después de que se hizo la tabla, como lo vimos anteriormente, tenemos esto, la frecuencia acumulada es fácil. Este primer 5 simplemente se copia. Aquí está. Solamente lo copié, nada más, aquí está copiado. Para la siguiente 5, a este 5 le voy a sumar 6, ¿sí? Y voy a escribir su resultado, entonces vamos a tener 11. Después a este 11 le voy a sumar 14 y voy a tener un resultado, 25. 25 más 8, 33, 33 más 1, 34, y 34 más 1, 35. Observemos que son 35 velocidades. ¿Y cuánto me dio? 35. Entonces ya tengo mi frecuencia acumulada. Observemos que al final, justamente acá, la frecuencia acumulada me debe dar el total de datos que yo voy a tener. Anteriormente no la hicimos, no era necesario, pero aquí sí nos están pidiendo que hagamos la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque son por distribución porcentual acumulativa, por lo tanto vamos a utilizar lo acumulado. Como es un porcentaje, simplemente vamos a hacer una regla de 3. Vamos a hablar de un 100%. El 100% está hecho por los 35 automóviles, en este caso, por el total de datos, en este caso 35. Lo que yo quiero saber es este primer 5 de la frecuencia acumulada, ¿qué porcentaje equivale? Entonces, por eso, este 5, ¿qué porcentaje equivale? Es una simple regla de 3. Entonces voy a decir que X, el porcentaje que estoy buscando, va a ser igual a 5 multiplicado por 100 dividido dentro de 35. Y eso nos da un 14.29%. Y ese sería mi primer porcentaje acumulativo, 14.29%. Entonces, eso es lo que tengo acá. Observemos, insisto, es una simple regla de 3. Veamos el siguiente. Para el siguiente voy a tener siempre lo mismo, que el 100% está hecho por los 35 valores o datos que me están dando. El siguiente es 11. Por lo tanto, este 11, ¿qué porcentaje representa? Entonces mi X va a ser igual a 11 multiplicado por 100 dividido 35. Y eso me va a dar como resultado 31.43%. Vamos con el siguiente. Nuevamente, el 100% está representado por las 35 velocidades y el siguiente es 25. Entonces, este 25, ¿qué porcentaje representa? Entonces, X es igual a 25 por 100 dividido 35. Y eso nos da un resultado de 71.43%. Y así sucesivamente, ¿sí? Es una simple regla de 3. Y ya con esto, pues ya vamos escribiendo nuestro resultado, ¿verdad? 31.43%. El siguiente fue el 71.43%. Y de seguir así, el siguiente sería, que ese ya tocaría comprobarlo, 94.29%, 97.14%, y el último me debería de dar exactamente el 100%, ¿sí?
Entonces, ese es el porcentaje acumulativo, simplemente es una regla de 3, nada más. La frecuencia acumulada, pues como vimos, son solamente una serie de sumas que se van realizando, y el porcentaje acumulado, pues simplemente son regla de 3, con base a esto, así de sencillo, así de fácil, y repito, el último valor me debe dar el 100%, la totalidad de los datos.